Hola, muy buenas noches. Una vez más estamos contigo. Somos Casa Adicciones, somos los vencedores del reino. Yo soy Efraín Calderón y mi esposa Julieta Calderón. Y el día de hoy yo sé que el Señor va a hablar fuertemente a tu corazón. Yo sé que el Señor ha preparado algo especial para todos ustedes. Y antes de que comencemos, yo te quiero invitar a que mandes un link, que me mandes un mensaje, que puedas mandarle este testimonio que tenemos el día de hoy, que se lo puedas mandar a alguien que tenga la necesidad. Hay muchas familias que están pasando por estos procesos. Hay familias que tienen a uno o dos miembros de su vínculo familiar que están pasando por adicción, por alcoholismo, por drogadicción o por cualquier tipo de adicción. Hay personas que están en esa condición y yo sé que el Señor va a tocar sus corazones de una manera sobrenatural y que es importante que ellos pudieran escuchar este mensaje. Mándale ese link, mándale este mensajito y estamos para servirte. Somos Casa Adicciones. Estaremos contestando todas tus dudas, todos los mensajitos que nos mandes en la transmisión, vamos a estar contestándolos. Estamos para servirte. Hola, qué bien que estás aquí. Es un gusto tenerte nuevamente conectado por este medio. La verdad es que hoy es de mucha bendición. Hoy, mujer joven, el Señor tiene un mensaje para ti tremendo. Entonces va a ser de mucha bendición. Hay esperanza. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros como invitada a una tremenda guerrera de Dios. Amén. A una tremenda mujer, sierva. Ella es madre, ahora es madre, es abuelita también ya, y la verdad es que Dios ha hecho con ella cosas pero tremendas en su vida, la ha transformado. Y bueno, pues con nosotros está Alejandra Rojas, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. De verdad que es una bendición. Yo sé que Dios tiene planes para todas aquellas personas que hoy deciden ser valientes, ¿no? Para esas familias que deciden ser valientes y ponerse delante de Dios, ¿no? Y pelear la buena batalla de la fe. Amén, amén. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar y bueno, a ver, Ale, platícanos, ¿cómo inició, cómo fue tu proceso en las adicciones? Bueno, mi proceso en las adicciones fue porque yo venía de un núcleo familiar donde había mucha división, donde no había una verdadera familia, donde papá y mamá pues no estaban ahí. De hecho, mi mamá era mamá soltera, entonces ella tenía que salir adelante con 7 hijos. Yo era de las más pequeñas de las mujeres, todavía tenía un hermano más pequeño que yo. Mamá tenía que salir, ella salía, nos dejaba solos porque tenía que trabajar. Pero aparte ella tenía una inestabilidad en su vida. Entonces andaba de aquí para allá, igual no tenía, sus emociones estaban mal, su vida estaba mal, porque ella ya había vivido el fracaso. Y como familia no sabíamos vivir, no sabíamos tener una esperanza, no sabíamos cómo continuar una vida. Entonces ella no supo dirigir nuestras vidas, no porque ella sea responsable de mi adicción, sino porque ella también estaba lastimada en su alma, en su espíritu. Ella estaba lastimada en esas emociones que las mujeres somos lastimadas cuando no tenemos esa necesidad de amor, cuando nos falta ser amadas, ¿no? Sentirnos amadas. Cuando hay esa carencia de amor. Ajá, cuando hay esa falta en nuestro hogar de amor. Entonces yo veía a mi familia y yo pensaba, yo no tengo una familia, esto no es una familia, hay rivalidad. Hay contienda, hay golpes, no había autoridad en casa, no había reglas, no había límites. Estaba yo creciendo con hermanos que ya consumían alcohol, ellos ya eran alcohólicos, ellos ya estaban mal. Y yo en mi soledad, en mi tristeza, no podía entender. Pero yo me acuerdo que yo andaba en una búsqueda, yo decía, yo no me siento bien. Empecé a ser rebelde, es lo primero que yo creo que hacemos, ¿no? Somos rebeldes cuando ya no nos sujetamos a la autoridad, porque en este caso mi mami era la autoridad, pero ella siempre estaba ausente. Entonces los hermanos abusan, ¿no?, de su autoridad, y entonces yo empecé a salirme de mi casa como un juego.
dije, voy a juntarme con los amigos de la esquinita, ¿no? De la esquina, y empecé ahí, a estar ahí con ellos. Yo recuerdo algo que me pasó muy chistoso, que fue que un día uno de esas amigas llegó a mi casa y estaba mi hermana, la más grande, y le dice, dale permiso a tu hermana de ir a una fiesta. Y mi hermana dijo, sí, llévala, pero la regresas temprano. Y ese fue el inicio de la adicción. Ese fue lo que rompió mi vida. Ahí fue cuando llegaron las adicciones a mi vida, en ese momento preciso, en ese tiempo, en esa fiesta, yo ahí perdí la identidad como niña, como una mujer, ¿no? Como una persona, un adolescente, ahí perdí. Wow. Porque en ese momento esta persona me invita a esa fiesta y yo voy y yo contenta, feliz. Y yo dije, pues, vengo con permiso, ¿no? O sea, puedo estar en este lugar. Y mi amiga, con los amigos, dicen, pues, mira, traigo estas, pastillas, ¿no te gustaría probarlas? Y yo, sí, pues qué padre, pues quieres pertenecer a un círculo, quieres tener un sentido de pertenencia y tú empiezas a hacer lo que los demás hacen. Y yo empecé, y yo dije, va, o sea, me la tomo. Yo ahí no había probado el alcohol, no había probado nada, o sea, todavía no tenía problemas de adicción ese día que fui a esa fiesta, pero ahí fue mi inicio de un recorrido fuertemente de adicciones, de mucho tiempo, de varios años viviendo una vida de adicción. Wow. Y en ese momento me dan ellos una sustancia que en aquellos tiempos se llaman chochos, ¿no? Y yo me lo tomo, y para mí eso me provocó primero un miedo, pero después una violencia en mí. Me sentía yo violenta, me sentía yo que podía sacar todo el estrés que yo traía, sentía yo que ya era yo alguien, ¿no? Empecé a sentir que yo ya podía dirigir mi vida, que yo ya me mandaba sola, que yo ya no tenía que darle cuentas a nadie. Esa noche fue el día en que yo empecé a consumir esa sustancia que me llevó a ser más rebelde en mi vida. Uh-huh. Vaya, entonces entendemos que por medio de esta sustancia que tú ingeriste y el enemigo empezó a tomar más autoridad en tu vida y se desata una rebelión más fuerte. Sí, claro. Wow, y eso te llevó a otras cosas, me imagino. Sí. Después de este tiempo, cuando yo ya regreso a mi hogar, yo ya traía la idea en mi vida diciendo, mi hogar no es un hogar, porque aquí nunca hay papá. Y empiezo a juntarme con estas personas que ya consumían, que ellas ya eran adictas, y empiezo a sentir el efecto y el placer de esta sustancia. Y yo, qué padre, o sea, me gustaba. Sinceramente, rompía mis tristezas, rompía mi soledad, rompía esa necesidad de ser aceptada. Ahí sí me sentía como si fuera una nueva familia. Como si pertenecías a ese lugar, sentías que sí pertenecías. Sí, ya eran mis supercuates, todos eran mis cuates, mis amigas. Yo decía, de aquí soy. Wow. Esta es mi verdadera identidad, ¿no? Buscando tu familia. Sí, esa fue la carencia que yo tuve. Mi carencia fue familiar. Fue muy familiar porque siempre está el hueco, ¿no? El vacío. Entonces, después de eso empiezo a sentir, ya con la provocación de las drogas, empiezo a sentir la falta de amor, la necesidad tan fuerte de amor que yo tenía. Yo tenía una necesidad tan fuerte que me provocaban irme a las drogas y al alcohol. En mi primera borrachera que yo tuve, fue muy fea. O sea, yo puedo decir que a mí el alcohol no me gustó porque fue muy fuerte. Y cuando yo tuve que consumir una sustancia fue de mucha alegría, de mucha seguridad, de sentirme feliz, de sonreír. Pero cuando yo tomé el alcohol, dije, no, esto no es para mí. No me gustó, porque trajo reacciones a mi vida donde yo me sentía muy mal. O sea, como me sentía enferma cuando tomaba, ¿no? Y cuando consumía, me sentía muy feliz. Sentía que podía lograr todo, sentía que podía confrontar a esos hermanos que eran bien tremendos conmigo, ¿no? Que abusaban. Sí, sentía que podía confrontar a mi mamá,
Eso me provocaba la droga. Y empecé en ese círculo de amigos, hasta ahí todo iba muy bien. Y yo empecé a salirme de mi casa poco a poco, a estar con ellos, a consumir todas las noches, a pasármela bien, ¿no? Bien padre, bien alegre. El barrio donde yo vivía, alrededor de mí, el círculo de ahí me jaló de una manera tan tremenda, porque mi necesidad era ser aceptada y ser amada. Esa era mi necesidad. Yo tenía necesidad de sentirme amada y de que alguien me amara. Y empiezo a juntarme ahí, y todas las personas con las que yo me juntaba eran rockeras. Y yo las veía y decía, me gusta cómo se peinan, me gustan sus botas, me gustan sus camisas, me gusta la música porque esa música dice la neta, ¿no? Eso pensaba yo. Y había canciones que decían, tu mamá no te quiere, y yo me la creí. Rebelión. Rebelión. Buscando la identidad, ¿no? Buscando o sea, la identidad. Claro. Y de alguna manera eso que hablaba esa música era el reflejo de lo que había en tu corazón. Claro. Por eso te identificaste. Sí. Vaya. Y bueno, ¿a dónde te llevó? ¿A dónde más te llevó todo esto? Pues esto me llevó a más. Fue subiendo el deseo y el placer. El placer de andar siempre así mal, andar fuera de sí, andar sin control, andar creyéndome que yo todo lo podía hacer, que ya no tenía que entregarle cuentas a nadie, que yo ya decidía por mi vida, por mi cuerpo. Y empecé a vestir la vestimenta que ellos usaban, ¿no? Empecé yo a creer las frases de todas estas canciones, que verdaderamente a mí no me quería mi mamá. Empecé a creer que yo era cualquier persona, empecé a aceptar todo lo que en ese círculo había, y era un círculo de mucha violencia. Era un círculo donde había violencia, donde había mucha droga, donde había mucha inmoralidad, y se movía demasiado la inmoralidad en ese círculo. O sea, ahí era vivir en una doble moral. Y me empecé a meter. A veces cuando tú estás fuera de sí, cuando tú estás drogada, no sabes lo que haces. Y empecé a actuar y a vivir el ritmo o el ambiente que ellos llevaban. Cosas muy fuertes, experiencias muy fuertes. Claro, sí. Creo que es la historia de todas las personas que caemos en adicción, en alguna u otra área, pero sabes, a mí me sonó algo muy fuerte que dijiste, y que yo quiero resaltar, porque yo sé que hay muchas familias que están muy interesadas en esto. Y tú dijiste ahorita algo, primero recibiste una herida en el corazón de parte de tu mami, de rechazo. Claro. Porque te dice que te vayas, ¿no? Y después tú encuentras un vínculo con unas personas que te dicen que por medio de la música y el rock and roll, que no te ama tu mamá. Entonces, ¿cómo el enemigo utilizó un argumento para forjar una fortaleza y establecer una fortaleza en tu pensamiento de rechazo? De rechazo, así es. Y una identidad. Falsa identidad. Falsa identidad. Wow, qué tremendo. Y bueno, platícanos un poco más acerca de este proceso que te tocó vivir. Bueno, este proceso fue muy duro, fue muy fuerte. Yo creo que ahí fue el verdadero estar en ese núcleo, ¿no? De llevarme por la ola de los amigos. Empiezo a tener con ellos pues esa familiaridad, ¿no? De repente un día me empiezo a perder todo. O sea, la droga me había llevado a más. Ya no me importaba nada. Ya no me importaba o trabajar o buscar un lugar donde estar, o no me importaba un estudio, ya no. Poco a poco empecé a dejar todo. Me acuerdo que yo ya no tenía ánimos, así decía, no, ya quiero salirme. Todavía estaba en mi casa y me salía y todos los días me salía, pero eran bronquísimas, así de que regresaba y ya me pegaban y vete de aquí, ¿no? Muchas broncas, ¿no? Pero un día ya no llegué, un día ya no regresé a mi casa, como por año y medio. Ya no regresé y me di cuenta que empecé a perder todo. Dentro de esa vida que uno va llevando, empiezas a perder la chamarra, ¿no? Como dicen, empiezas a perder los zapatos, ya no te peinas, ya no te bañas, porque ya
esta adicción ha consumido todos tus sueños. Esta adicción te ha llevado a hacer nada. Y luego alimentas tus pensamientos con cosas que te están dañando en tus emociones. Háblanos de eso, esos pensamientos que el enemigo viene a sembrar en el momento vaya, cuando está uno pasando por los momentos más difíciles de la adicción. ¿Qué pensamientos eran los que sembraba el enemigo? Sí, yo tenía pensamientos de que estoy mal, ya no valgo nada, nunca voy a entender, nunca voy a ser igual, ya mi mamá ya no me va a aceptar. Decía yo, nadie me ama, nadie me quiere. Difícilmente yo creía que algún día podía encontrar una pareja. Difícilmente creía que un día iba a estar bien. Yo quería estar bien, pero no podía estar bien. Yo a lo mejor un día tenía mucho ánimo y decía, hoy sí, pero ya más tarde ya estaba otra vez igual. Wow. Ya estaba perdida. Wow. Y había una lucha interna, acabas de decir de que había una lucha interna. Una parte de ti quería salir y quería levantarse y quería pelear la buena batalla. Y otra parte de ti decía no. Así es. Quiero consumir, quiero más. Qué tremendo. ¿Cómo fue esta batalla? ¿Cómo libraste esta batalla? Pues no la libré tan fácil. Yo quería más y más y más. Un día sí, ya definitivamente yo perdí el tiempo. O sea, perdí la vida, puedo decir. Me perdí en la vida, porque yo decidí irme de ese lugar donde yo vivía, y me cambié a otro lugar sola, y me fui a vivir a un lugar que es allá en Nesa. Llego a ese lugar, ya me habían platicado de él, por eso me fui para allá. Me habían dicho, mira, si tú vas allá hay mucho rock and roll, o sea, allá hay mucha fiesta. Y pues uno en los pensamientos que trae de fracaso, de tristeza, de soledad, dice uno, voy a ir porque ahí está la verdadera felicidad, ¿no? Voy a ir porque ahí debe de haber drogas. Voy a ir porque ahí debe de haber personas que me amen. Y yo me fui con ese sentido de irresponsabilidad, ya no tenía voluntad. Yo me fui para allá, ahí fue cuando me perdí mucho tiempo. Mi familia no sabía nada de mí. Ellos no sabían dónde andaba y nadie les decía, porque nadie sabía dónde estaba yo. Empecé ahí, llegué ahí, a ese lugar, empecé a conocer amistades, empecé a quedarme en casas de diferentes amigas, y yo todavía ahí iba más o menos, ¿no? Muy enviciada, pero todavía podía estar de pie. Empecé a ir a ese lugar a donde me dijeron, oye, vete a tal lado y mira, a tal hora hay rock and roll, y termina ese y sigue otro, y era toda en la mañana, o sea, en la tarde, después en la noche y en la madrugada, pero siempre estaba la fiesta, ¿no? Y sabía, la persona en adicción siempre sabe que donde está la fiesta, ahí va a estar el vicio. Ahí va a haber drogas. Sí, siempre va a pasar eso. Yo en ese tiempo todavía no consumía solventes, solamente andaba con lo de las pastillas, ¿no? Pero eso me causaba un efecto que me gustaba, pero que después me empezó a provocar ya otras cosas, como me aceleraba demasiado, que yo cometía locuras. Me acuerdo en una ocasión que andaba yo muy chocha y me metí a robar a un centro comercial. En mi alucín, en esa adrenalina que me provocaba, y me agarraron y me dijeron, deja todo y te vas. Y yo dije, pues dejo todo, ¿no? Y me voy, y dejé todo. Y yo decía, no, es que esto ya me está llevando más allá. Y yo dije, pero lo puedo controlar, no pasa nada. Ahorita ya con la fiesta, mejor voy a consumir alcohol, mejor voy a consumir otra cosa, y voy a dejar de lado eso, ¿no? Y empiezo a soltar esa parte y empiezo a tener otros vicios, y ahí empiezo otra vez, bueno, pues vamos a consumir alcohol, y empecé a consumir. No me agradaba mucho, pero yo necesitaba estar mal, yo necesitaba sentir que yo tenía esa fuerza para salir adelante, que estaba en un gran engaño, ¿no? Empecé a consumir otras sustancias, donde esta ya me estaba provocando en mi vida dolores en mi cuerpo. Yo me acuerdo que una noche yo quería caminar o quería correr y ya no podía.
porque eran solventes y esos solventes ya estaban paralizando mi cuerpo. Y yo me espanté mucho y yo decía, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, y sola, realmente estaba sola y no podía correr. Ya te habías quedado sola. Sí, ya estaba Ya sola. no estaban aquella multitud de amigos. No, ya no. Ya no estaban. No, ya hasta tenía apodos. Ya me habían puesto apodos. Y ellos ya se habían alejado de mí. Ya no estaban conmigo. Wow. Entonces empecé así y me acuerdo que en ese tiempo yo me tenía que quedar en un carro. Me quedé por 2 meses en un carro abandonado porque yo ya no tenía dónde vivir y yo ya estaba mal físicamente, mi cuerpo no me respondía, emocionalmente destruida, mi alma estaba herida, no tenía yo una esperanza, no tenía yo un sentido, no tenía yo una motivación y no había nadie a mi alrededor que me hablara de Jesús en ese momento, ¿no? Y yo me quedo en ese lugar y cada noche yo lloraba y todas las noches lloraba y gritaba, ¿no? Ya me quiero morir, yo me quiero morir. Y empezaba yo a gritar de esa manera porque mi vida no tenía un futuro. Yo no sentía que alguien me amara, mi problema era de amor. Yo sentía que nadie me amaba. Mi problema no fue que yo fuera la chica más rebelde o que yo fuera la más golpeadora o que yo fuera y picara a alguien con alguien o que yo fuera y matara a alguien. Ese no era mi problema. Mi problema era la falta de amor en la familia. Me quedo en ese carro y cada noche gritaba y luego decía, Dios, yo te pido que no me pase nada esta noche. Yo recuerdo que ahí decía, Dios, te pido que no me pase nada, que no venga alguien y me golpee, que no venga alguien y abuse de mí, que no venga alguien y me meta temor. Y no me pasó nada ese tiempo, no me pasó nada, estuve ahí por 2 meses porque ya no tenía yo voluntad. Y llegaba como esa, dice una canción, como esa muñequita sintética a la fiesta donde ya todos se burlaban de mí, donde ya no tenía dignidad, donde ya nadie quisiera juntarse conmigo. Y en una ocasión oí a un joven que me dijo, ahí viene la chica PVC. Y yo, ay, wow, hasta tengo apodo, mira, sí, ¿cómo saben que me gusta eso? ¿No? Es lo más chido, ¿no? Eso te hace sentir bien. Y yo no sabía que era una ofensa. Yo no sabía que esas palabras con el tiempo me iban a dañar. Me empezaron a perjudicar. Y fue como el punto donde yo dije, regresaba otra vez a ese carro y yo decía, ya me quiero morir y decía, Dios, ¿por qué no me muero? Hoy me quiero morir. Y ese día dije yo, voy a consumir alcohol, voy a consumir droga, voy a consumir todo, porque yo me quiero morir. Y realmente cuando tú deseas hacer algo, te lo metes en tus pensamientos de tal manera que lo logras, o sea, que empiezas a querer lograr ese objetivo que tienes de muerte, ¿no? En mi caso era de muerte. Y llegué a la fiesta otra vez, mi vida ya se había convertido en pura fiesta, puro rock and roll, pura trasnochada, ¿no? Ya no hacía nada, ya no me bañaba, ya no tenía motivos. Empiezo a llegar a ese lugar y yo ya iba con pensamientos malos, de destrucción. De muerte. Sí, de muerte, ya decía ya. Pensamientos de muerte. Y El enemigo había sembrado ya pensamientos de muerte y tú le habías creído. Sí, así es. Llego ahí a ese lugar y estando yo ya en medio de ese lugar, porque decíamos nosotros que se hacía como la valla, ¿no? Donde empezaban a pasar las botellas y ya ahí pasabas y ya consumías. Y estaba ahí, parada, esperando que bailar, ¿no? Y en ese momento llega una persona ahí a ese lugar y me dice, en medio de, no sé cómo me vio, o no sé cómo me vio Dios ya, no sé, porque fue como tocar ese estado de mal, ¿no? O sea, ya estaba muy mal, ya tenía un fondo muy profundo en mi vida. Y llega esta persona y me dice, en medio de esa fiesta, ¿no? En medio de la música, del sonido, en medio de tanto ruido, llega esta persona y me dice, déjame orar por ti. Wow.
Me dice, déjame orar por ti. Wow. Y yo me quedo así de, pues no sé qué es eso, ¿no? No sé qué es, pero sé que tengo una necesidad. Pues ora por mí. Y él oró por mí. Recuerdo que sentí ahí algo bonito, pero yo seguía igual. O sea, yo seguía igual porque la persona que tiene un problema de adicción necesita un proceso de recuperación. Así es. O sea, no es que ahí ya cambia, no porque Jesús no tenga el poder para cambiarme, pero yo traía emociones rotas, un alma herida. Entonces empiezo a esta persona ora por mí y él me decía, dile a Dios, ¿qué te gustaría ser? Y yo decía en ese momento, pues ya no quiero estar así, ya no quiero, todos se burlan de mí, ya tengo apodos, ya nadie se junta conmigo, ya ni me pasan la chela, ¿no? O sea, porque en ese momento era así de que las pasaban. Y salí de ese lugar, me regresé otra vez a ese carro. Fue un proceso así de ya me quiero morir. Yo seguía en esa idea. Y ese día sí consumí tanto, pero no pasó nada. Yo creo que la oración que ese varón hizo por mí fue lo que desvió el sentido de muerte que yo traía. Después de mucho tiempo, fueron 15 días, me encuentro a este varón y él me dice, oye, te ando buscando. Dice, es que quiero saber cómo sigues. Y yo, sí, dice, ¿me dejas orar por ti? Y le digo, sí, ora por mí. Pero yo todavía andaba mal, andaba en la actividad, andaba mal, o sea, con todo bien arriba, ¿no? Entonces todavía no aterrizaba todo lo que me había metido. Y él oró por mí y en ese momento yo sentí que algo se despojó de mi corazón. Amén. En ese momento yo pude sentir que ya no había en mí ese deseo de muerte. Esa oración rompió todo. Vino a destruir todas esas armas que había preparado el enemigo para mi vida. Esas fortalezas que se habían establecido, esa falsa identidad. Wow. Y este varón ora por mí y me dice, oye, pero te quiero hacer una invitación, ¿te puedo ver tal día? Y yo, sí, ya sabes dónde ando, ¿no? No tenía yo no tenía un lugar, no tenía un domicilio, mi domicilio era la calle, luego me la pasaba sentada en banquetas y le decía, búscame por aquí, y me dice, te quiero hacer esa invitación, y yo le dije, sí, adelante, yo voy a ir, porque algo pasó en mi vida. Y ese día seguí drogándome, pero ya no sentía el mismo efecto, ya no sentía el placer que te causaba la droga, ¿no? Ya no sentía. Y él me encuentra otra vez y me dice, déjame invitarte a un lugar donde te van a hablar de Dios. Y yo le dije sí, y cuando él me comentaba eso, yo estaba llore, y yo le preguntaba a él, y voy a sentir lo mismo que sentí aquella noche que oraste por mí. Y él me decía, sí, y mejor, cosas mejores, ¿no? Amén, sí. Dice, vas a sentir cosas mejores, vas a conocer a alguien que te ama tanto. Y en ese momento él me invita y él me empieza a platicar de la historia de Jesús. Y me empieza a decir lo que él vivió en la cruz. Y yo empecé a reflexionar sobre mi vida. En ese momento hubo una reflexión, hubo una realidad de alguien que sí me amaba, porque mi problema era de amor. Amén. Y él me empieza a contar y yo le dije, entonces él vivió lo que yo viví. Él fue avergonzado. Él también fue traicionado como yo, fue separado de su padre como yo. Y él decía, sí. Y en ese momento yo sentí que tuve un acercamiento con Jesucristo. Un despertar espiritual. Y él empieza a contarme todo eso y yo empiezo a entender que había alguien que había dado su vida por mí. Y cuando él me empieza a contar, veníamos en camino hacia el lugar donde él me había invitado. Y cuando yo llego a este lugar, yo entendí que había alguien que me amaba. Y cómo Dios me ha traído desde ese momento. Yo quiero decir algo muy, muy especial, porque yo hoy en día me encuentro mucha gente que se le hace fácil amarme, porque Dios sabe que esa era mi necesidad. Amén. Amén. Sí. Te amamos, te amamos. Gracias. Donde quiera que voy hay gente que siempre me dice te amo, porque Dios sabe que esa era la necesidad que yo tenía. Y
y eso me hace sentir muy feliz. He podido ahora en Cristo, ahora aquí, en este lugar, encontrar esa familia, ¿Qué ¿no? pasó? Platícanos, perdón. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde te llevaron? Platícanos. Pues él me invitó, me invitó y me dijo él se reunía en Casa Sobre la Roca y él me decía, te voy a invitar a Casa Sobre la Roca. Y yo, sí, qué padre, vamos, ¿no? Yo llegué y me dice, como eres invitada especial y como vienes como nueva, te vas a sentar en la parte de enfrente. Y yo me siento en esta parte. Y había un predicador que estaba compartiendo ese día y no sabía de qué hablaba, no podía yo entender la palabra de Dios, pero sabía que Dios estaba en este lugar, ¿no? Y él empezaba a hablar y este predicador se acerca a mí y me dice, ¿crees que tu vida ha cambiado porque estás en este lugar? Y yo no entendía las palabras, porque yo estaba ajeno a las cosas de Dios, porque no sabía, yo veía, nada más yo buscaba una familia y buscaba amor, pero yo ya había tenido esa experiencia con Jesús, de aceptación. Y cuando este hombre estaba aquí compartiendo su charla, él era muy chistoso. Y yo decía, ¿por qué es tan chistoso? O sea, ¿contrataron un payasito? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién Y, era? y este hombre, pues, es un predicador que empieza a hablar de las adicciones, Así es. Wow. Así es. empieza a llorar y empieza a decir cómo él trabajaba en la cárcel con muchas personas en adicción. Así es. Y yo empecé a sentir, él lloraba y yo lloraba. Él decía sus cosas y yo decía, eso me pasó a mí. Y este hombre se llama Carlos Ortiz. Wow. Ah, el negrito de la salsa. No, pues Hombre, qué tremendo bendición. testimonio. Entonces, ahora entiendo que Dios había preparado toda mi vida, que Él me había llamado, Así que Él me es. había elegido para este tiempo. Amén. Así es. Mira, Ale, de verdad yo estoy impactado con tu testimonio. Yo creo que Dios nos ama tanto y cómo te Amén. preparó una reunión especialmente para ti, para que tú escucharas y te trajo con lazos de amor. Y de verdad, aquí nos sentimos orgullosos y estamos, yo estoy muy conmovido en este momento, yo sé que mi esposa también, porque ahora perteneces a este equipo. Le damos gracias a Dios por tu vida, pero no quiero que terminemos esto sin que nos platiques y que nos digas cómo estás ahora. Pues ahora, ¿Cómo estás ahora? Y además, tenemos poco tiempo, pero ¿qué te gustaría, qué mensaje te gustaría darle a esas jovencitas, a esos jovencitos que están en la misma situación como tú estuviste y a las familias? claro, pues hay una parte de la Biblia que narra y que a mí me encanta, porque esta parte dice que de lo necio, Dios dice, de lo necio del mundo yo te saqué para avergonzar al sabio. Y me encanta esa versión cuando dice de lo necio, o sea, venimos de esa parte. Y dice la segunda parte de este versículo, dice, al débil yo lo hago fuerte. Amén. Entonces me encanta porque sé que hemos sido necios por no conocer a Dios. Hemos sido necios, pero yo sé que hoy hay un mensaje de parte de Dios. Yo sé que hoy Él tiene esperanza para cada familia. Yo sé que Dios puede restaurar de algo que no estaba hecho, Dios lo puede hacer nuevo. Y hoy yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estoy con algunas personas, hoy es el día de tu liberación. Para mí eso ya es una frase que se ha hecho un rema en mí. Y cuando ya viene la gente y me dice, es que yo me siento libre. Y yo digo, pues sirve, funciona decir esas frases porque estoy decretando o estoy diciéndole a esa persona que ella va a ser libre, ¿no? Amén. Decretando la palabra de Dios en Decretando sus la vidas. palabra, exactamente. Yo hoy me deleito en Dios. Estoy feliz en Dios, ya no necesito ni drogas, ya no necesito inmoralidades, ya no necesito nada. Solo necesito vivir cada día con Él. Cada día en esa pertenencia a Él, pertenezco a Él. Pertenezco a un equipo de
no más adicciones, De vencedores. de vencedores del reino. Pertenezco a Casa sobre la Roca, donde tú vienes y verdaderamente encuentras una familia. Tienes tu identidad en Cristo como Amén. hija amada, Amén. ¿no? Hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, coheredera junto con Cristo Jesús. Qué bendición, Ali, tenerte aquí, de verdad, es un gran testimonio. Yo sé que ahorita, en este momento, muchas jovencitas, muchas mujeres se van a levantar en el Amén. nombre de Jesús, van a ser libres, libres, mamá, esposa. Yo sé que el día de hoy el Señor tiene muchas cosas para ti de bendición en el nombre de Jesús. Ale es el día de hoy una tremenda sierva de Dios, le sirve al Señor, trabaja con mujeres en adicción, trabaja con mamás que tienen hijos en adicción. Ella es madre, es esposa, es abuela, como te lo dije en un principio, y de verdad el Señor ha transformado su vida. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Muchas gracias, Ale. Es un privilegio haberte tenido aquí. Yo antes de despedirnos, antes de irnos, yo quiero dejar un mensaje. Esto viene de parte de Dios. Yo estoy conmovido, estoy conmovido con este testimonio. Yo sé que Dios va a impactar vidas, pero ahí donde estás, a todas las personas en adicción, en condición de adicción, no importa la adicción que sea, quiero decirte que te estamos esperando con los brazos abiertos, que el Señor ha dado una visión aquí en Casa Adicciones, y que somos un grupo de hombres y mujeres que somos los vencedores del reino y que estamos para servirte. Así como Ale trabaja con todas estas mujercitas y mi esposa, trabajamos con todas las personas que vienen, estamos para despejar tus dudas. No dejes, nunca te acostumbres, familia, nunca te acostumbres, bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, te acostumbres a ver cómo tu hijo, tu hermano, tu esposo, esa persona que está en condición de adicción, despedaza su vida. Quiero decirte que donde hay una familia, donde hay una mujer, donde hay un hombre peleando la buena batalla, vamos a ganarlos en oración, y ese varón o esa mujercita se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que me permitas orar ahí donde estés. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a orar por ti y vamos a orar por esas necesidades. Señor, te damos gracias por este tiempo. Hoy, Padre, sabemos que este mensaje viene de parte tuya, que este testimonio está impactando los corazones de personas que están en condición de adicción, de familias que están en condición, en circunstancias y en situaciones en las que hay adicción en el vínculo familiar. Hoy te quiero pedir, precioso Espíritu de Dios, que seas tú quitando de sus ojos ese velo que el enemigo había establecido, que no les permite ver y aceptar la verdadera condición de su familiar. Hoy te pido, precioso Espíritu de Dios, te pido que seas tú glorificándote en sus debilidades. Hoy yo declaro que por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, estos varones y estas mujercitas son libres y se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos ponemos en la brecha por cada necesidad. Hoy declaramos, Padre, que eres tú obrando en cada familia y en cada hogar. Hoy declaramos que toda investidura de vergüenza y de temor se cae en el nombre poderoso de Jesús, y que ellos abren sus corazones y que ellos hacen esas llamadas. Estamos esperando tus llamadas, vamos a despejar todas tus dudas, estamos para servirte. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Escríbenos si tienes algún comentario, alguna duda. Estamos aquí para servirte. Somos Casa Adicciones. Bueno, pues fue un placer. Gracias por la invitación, y pues a darle duro y a pelear la buena batalla de la fe. Amén. ¿No? Que Dios los bendiga. Hasta la Buenas próxima. noches. Bye. Bye.